Muy bien, buenas noches. Un gusto encontrarles por acá de nuevo. El segundo encuentro, donde pasamos a ir revisando cosas muy puntuales sobre, si ustedes han leído el guión de esta semana, el texto que está cargado, es muy interesante la forma de cómo, de una forma muy pedagógica, muy metódica, ha sido elaborado y que nos da como las herramientas necesarias como para poder ir pensando hacia dónde debemos caminar con los temas de investigación, cuáles son las ideas que debemos de ir construyendo alrededor de esta tarea que se avecina, que es un trabajo de tesis. Esta asignatura y yo considero que de mucha importancia para ir construyendo ese trabajo de tesis. La primera, el primer encuentro discutíamos conceptos básicos sobre investigación, sobre ciencia, las ciencias sociales, sobre investigación científica, sus características, que era como muy importante hacer referencia que no se puede, que la ciencia es un conjunto de conocimientos, pero no se llega a ese conjunto de conocimientos si no es sobre la base de la investigación, sobre la base de la aplicación de los métodos. Y que hablábamos de métodos, hablábamos de metodología, hablábamos del conocimiento científico, de sus características del conocimiento científico, que también se llega al conocimiento científico a partir de la aplicación del método científico en el proceso de investigación. Esos elementos se venían discutiendo desde el encuentro anterior y ahora, al hacer una lectura de, esa, de ese documento que está cargado, comienza a que se vaya haciendo una reflexión sobre los problemas educativos, que se vaya pensando un poco en toda esa realidad que es enorme y que nosotros debemos de escoger una partecita de esa totalidad, que al final se convierta en nuestro objeto de estudio. Yo ponía para esta clase, ponía un anuncio ahí de que si ya se va pensando un poco acerca de los temas de investigación, de que se empezara a desarrollar el trabajo de ir pensando los temas, y por eso decía por ahí si lo puede hacer individual o colectivo, pero que para esta clase se trajera como 5 ideas de temas de investigación y que más o menos se planteara desde su mirada, ¿no? Que son esos problemas de la educación. Son problemas de la educación. No debemos de plantear problemas al aire, no debemos de complicarnos la vida, de buscar temas que probablemente no tengamos las fuentes necesarias para poder enrumbar ese proceso de investigación. Entonces, la lectura es muy importante. Quien diseñó ese guión que está planteado ahí en la plataforma, que me imagino fue Luis González, ha hecho un trabajo muy interesante, que inclusive estaba leyendo por ahí algo que él publicó en el contexto de la pandemia y que hay que decir que le publicó la ONU, le publicó en un libro una parte, pero que Luis me compartió la otra parte para podérsela publicar en la revista Conjeturas Sociológicas. Nos encontramos por ahí, bueno, Luis me compartió y yo veo que hay algo planteado ahí acerca de esa investigación que es muy importante en el contexto de la pandemia
de todos esos problemas que se han generado a partir de la pandemia del COVID-19. Pero bien, la, la agenda un poco a trabajar es la realidad educativa nacional y yo espero que aquí ustedes aporten mucho en la discusión. Ya no se vale por ahí quedarse un poco callado porque esta área es parte de su formación, esta área es parte también de su práctica, de su realidad educativa. Entonces vamos a revisar las realidades educativas nacionales, desafíos para la investigación científica, vamos a revisar situaciones problemáticas de la investigación, problemas de investigación educativa, vamos a revisar enfoques metodológicos para el estudio de los problemas educativos en El Salvador y su aplicación en algunas experiencias, y el estado del arte o marcos teóricos de educación, elementos para su construcción, porque al final se está planteando el desarrollo de la tarea de esta semana también, que tiene que ver mucho sobre la forma de que nosotros asimilemos esa lectura de este documento que está cargado en la unidad 2. Entonces, si se hace una lectura, va a encontrar que inclusive allí en ese mismo guión está desarrollado una cantidad de problemáticas en el área de la educación. Si usted tiene que valorar todas esas problemáticas que están planteadas ahí, los ejemplos que se han planteado, y ver si por ejemplo, se pueden adaptar a la realidad educativa o a un contexto determinado. También, bueno, esos son como los 4 temas que están planteados, los 4 aspectos que están planteados para este día y que esperamos un poco que ustedes participen de la discusión. Ahora veamos un poco el primero, que tiene que ver sobre realidades educativas nacionales, desafíos para la investigación científica. Ya hablamos nosotros que la ciencia se nutre, que la ciencia avanza en la medida de que se produce conocimiento y nosotros debemos de ser capaces de aportar, de producir conocimiento para la ciencia. Cada aporte que nosotros hagamos, de explicar en un contexto determinado situaciones concretas, entonces también estamos aportando nuevos conocimientos, porque a la larga, cuando uno produce también, le está aportando a esa ciencia para la cual uno se desarrolla. Yo me desarrollo en el campo de la sociología, ahora estoy trabajando el tema de la educación, y entonces uno va encontrando de que todos los aportes que uno hace son importantes y que a la larga, a partir de lo que uno escribe, de lo que uno produce, la gente lo empieza a citar. Y en el Google académico, por ejemplo, si usted se registra en algún día, usted quiere registrarse y en ese Google académico a uno le aparece un índice H, que es las veces que otras personas lo han citado a uno, porque eso es de suma importancia, que cada vez que uno retoma información de otros autores, uno tiene que citarlo. Uno tiene que citarlo precisamente porque no es de uno la información. Entonces vamos un poco a esas realidades educativas nacionales y cuáles son los desafíos para la investigación científica. Cómo poder retomar esos problemas que vive el sistema educativo para convertirlos en objeto de estudio y poderlos convertir en una investigación de carácter científico. Ya sabemos cuáles son esas características que tiene la investigación científica. Bien, lo revisábamos en la clase anterior, cuando nosotros hablábamos acerca de esas características que debería de tener la investigación científica. Entonces, el, decíamos que esa investigación era producto de la actividad práctica transformadora del hombre, que también estábamos hablando de la aplicación de respuestas a situaciones nuevas, que estábamos hablando también de procesos de desarrollo del conocimiento. Decíamos que esa investigación científica, decíamos que era sistemática, que era empírica, que era crítica, que es un proceso que está orientado también a la solución de problemas científicos. Y ahora se plantea que hay que eh, trabajar esas realidades educativas
y plantear desafíos, que son desafíos para la investigación científica. Entonces debemos caminar un poco hacia ese rumbo. ¿De qué se habla? Perdón, ahí por la L se quedó. ¿De qué se habla cuando se dice realidades educativas nacionales? A ver, ahora yo creo que son temas que son muy puntuales para ustedes y que es indudable que ustedes deben de participar en esto. ¿De qué se habla cuando se dice realidades educativas nacionales? Hola, nos encontramos por ahí. Stanley, adelante. Adelante, Stanley. Hola. Bueno, al parecer como que tiene dificultad Stanley para poder activar el audio. No, no escuchamos. Bueno, tengo aquí conectados a Evelyn, a José Miguel, a Juan José, a Catherine, a Kevin, a Luis Ángel, a Martínez, a Mercedes, a Miguel Ángel, a Patricia, a Stanley y a Stephanie. Los tengo conectados en la clase. Hola, un saludo para todos. Muy bien, adelante, buenas. Bueno, esta realidad educativa nacional ha sido un tema muy interesante para todos los docentes a través de la historia, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón. Sobre todo, recuerdo cuando participamos en el seminario sobre la educación nacional, que fueron 4 eventos que se desarrollaron en todo el país y que fue bien emocionante, sobre todo pues que estuvimos trabajando con Segundo Montes ahí, con sus ideas, que él decía que la educación era una palabra extraviada en El Salvador, y eso creo que dice mucho. Entiendo que hemos tenido algunos cambios en materia educativa en el país, pero todavía seguimos adoleciendo de una serie de situaciones, sobre todo los docentes no tienen un marco doctrinario pedagógico. Entonces, lo que generalmente hacen los docentes en El Salvador es repetir, pero realmente formar el pensamiento de los estudiantes para que estos sean capaces de transformar la realidad de El Salvador. Eso, digamos que está todavía, es una deuda pendiente. Entonces, cuando decimos de qué hablamos, cuando se dice realidades educativas nacionales, es precisamente de eso. ¿Cuáles son los factores, ya sean positivos o negativos, que inciden en la alta o baja calidad educativa del país? Voy a darle chance a que los demás opinen sobre esto. Muy bien, muchas gracias. Hola, Stanley, hola, creo que adelante. ahí se escucha, ¿verdad? Sí, ahora se escucha. Vaya, mi opinión acerca de cuando se habla de realidades educativas nacionales, creo que abarca toda la cuestión educativa desde el ámbito tanto social, económico e incluso hasta político, pues porque muchas veces la educación se ve influenciada muchas veces hasta por factores que no tendrían que ser así, ¿verdad? Pero muchas veces la realidad educativa nacional abarca todo eso, pues desde la forma en que los estudiantes pueden asistir a la escuela, eh, las, las condiciones económicas, el tipo de contenido, si es actualizado, todo eso es lo que se viene hablando hace poco de lo que es la brecha digital, si la hemos podido cruzar para poder brindar una educación de calidad
a los estudiantes en este tiempo de pandemia, pues que ha habido bastante ausentismo de algunas partes porque no han podido conectarse. O sea, cuando hablamos de realidades educativas, no solo hablamos de estudiantes, también hablamos de docentes y también de aquel factor que es el de organización, pues, prácticamente en todos los niveles, tanto arriba como los estudiantes, que sería el nivel no más bajo, pero sí sería como el que al final viene recibiendo todo lo que en un proceso inicial se ha venido organizando. Tal vez por ahí sería mi aporte. Muy bien, Stanley. Muy bien, muy bien. Hay aportes que ustedes están brindando, tanto el compañero Yanes como Stanley, están destacando, primero Yanes destaca el problema del marco doctrinario pedagógico, la forma de pensamiento que no se genera, la forma de pensamiento crítico en los estudiantes, y sobre todo aquellos aspectos positivos o negativos que influyen en la calidad de la educación. Stanley destaca los factores económicos, el tema de los contenidos, las condiciones en que los estudiantes asisten al proceso educativo. Habló de la brecha digital, habló de los problemas de conectividad y de la organización de los niveles educativos. Adelante, compañera Mercedes. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Yo podría agregar a los planteamientos que han hecho los compañeros al hecho de que la educación como aparato, como sistema, en nuestra historia salvadoreña ha estado supeditada a cuestiones políticas y lamentablemente eso, lejos de ayudar en las décadas anteriores, ha hecho que la educación esté estancada, puesto que a nivel de escritos, ¿verdad? Nuestros fines de la educación, las leyes, están como planteadas para que tuviésemos una calidad de educación muy importante, muy significativa, pero que en la realidad, ¿verdad? Esa situación dista de lo que está escrito. Lamentablemente, la política ha influenciado mucho a tal grado que cuando ha habido cambios de gobiernos con enfoques y visiones diferentes, siempre la educación ha tenido consecuencias. Y entonces, en mi punto de vista, nuestros procesos educativos no han tenido una secuencia en donde un gobierno deje un avance que deba ser continuado por el siguiente, de modo que la educación pueda realmente alcanzar esos estándares nacionales y mundiales, ¿verdad? Equiparados a eso que se espera. Sin embargo, es un proceso, ¿verdad? Esperamos que la educación en El Salvador realmente pueda ir escalando en esos peldaños de calidad, sobre todo. Es el aporte que quería compartir. Gracias. Muy bien, interesante, interesante porque se van sumando otros aportes que tienen que ver con la realidad educativa, ¿no? Primero, ver la educación como un sistema supeditado a lo político, planteaba la compañera Mercedes, revisar un poco sobre el tema de los fines, sobre las leyes de la educación, que de alguna manera ya están por ahí, pero que en la realidad es importante hacer una revisión de eso para contrastar la realidad con lo que están planteando los fines. Los cambios de gobierno planteaba sobre los procesos y ella tiene mucha razón. Cuando hay un cambio de gobierno a otro, entonces cada uno llega a implementar su programa en relación al tema de la educación. Hay que reconocer que la educación es un componente de la superestructura de la sociedad y que siempre la educación va a responder a esa estructura. Por eso, cuando nosotros hacemos un análisis sociológico de la estructura social, vamos a ir encontrando de que existe la base económica, pero también existe la superestructura. Y que esa superestructura está supeditada a la parte económica. Aun cuando aquí la izquierda haya gobernado durante ciertos periodos, esa base económica nunca se modificó, precisamente porque esas bases económicas se modificaban solo a partir
de procesos revolucionarios como se dieron en otros países que lograron transformar toda la estructura de la sociedad, por ejemplo, Cuba. Entonces, donde ya la superestructura no responde a la base económica, sino que hay una superestructura que responde a la sociedad misma. Y la educación responde a esos fines de la sociedad, como ocurre en otras realidades. El caso de la educación cubana, por ejemplo, donde es una educación que responde al modelo de desarrollo de sociedad, al tipo de sociedad que ellos tienen. Pero nosotros tenemos esas dificultades en cuanto a la secuencia de los procesos. Entonces viene un gobierno, implementa un proceso, viene el otro gobierno, implementa, entonces al llegar el otro gobierno, entonces ese es un problema muy grande que nosotros hemos tenido dentro del sistema educativo. Tengo también a la compañera Donatila y creo que voy a leer después unos comentarios. Okay. Buenas noches, estimado licenciado y compañeros. Quizás para responder un poco a la pregunta de qué se habla cuando hablamos de realidades educativas nacionales, desde mi punto de vista, se habla de el contexto nacional que realmente es y sigue siendo el tema de la educación una deuda histórica en nuestro país. También es hablar de los distintos niveles de concreción del sistema nacional y que están estrechamente también relacionados al modelo económico nacional. Sin duda alguna que hace falta de mucha voluntad política para resolver los grandes temas que son sensibles a la mayoría de la población cuando hablamos de educación. Y considero también que hablar de realidades de la educación es hablar de los niveles de desarrollo del país por el que hay que profundizar y buscar una educación que realmente sea de calidad. Igualmente creo que hablar de realidades educativas nacionales es hablar del analfabetismo, es hablar de deserción escolar, es hablar de métodos didácticos, hablar de presupuesto, es hablar de condiciones económicas y un montón de temas que están asociados y que muchas veces son vistos de manera superficial. Eso sería quizás mi aporte. Muy bien, compañera. Ahí sumamos, ¿no? Más elementos, los niveles de desarrollo, por supuesto, son muy importantes en términos de cómo avanza la educación. Hablamos de la calidad de la educación, hablamos del problema del analfabetismo, hablamos del problema del presupuesto, y el presupuesto es uno de los problemas muy fuertes que tiene el país. Si nosotros revisamos, por ejemplo, cuánto es el presupuesto que se asigna a la educación, es uno de los más bajos a nivel de los países de América Latina, inclusive del mismo Centroamérica. Costa Rica le asigna el 7% del presupuesto de la nación y nosotros andábamos asignando ahí por el 0.7 o el 0.8% del presupuesto del país a la educación superior. Entonces, el presupuesto, inclusive con respecto a los niveles, a los otros niveles educativos, siempre ha sido a través de la historia un presupuesto muy desequilibrado para los niveles educativos. También Patricia dice que hace referencia a lo que se vive en las escuelas, todo lo que implica el proceso de enseñar y aprender. Aquí también estamos viendo que la realidad educativa comprende, ¿no?, tantos elementos dentro, podemos citar, allá citamos elementos dentro de lo económico, lo político, lo social, pero también se encuentran elementos que están muy relacionados a la práctica educativa, que están muy relacionados a la enseñanza, que están muy relacionadas al aprendizaje, que están muy relacionadas al quehacer de la escuela, de la docencia, y que influyen mucho, ¿no?, sobre la formación que tienen los estudiantes. Juan José también hace referencia a la diversidad de problemas de diferentes índoles que se ven inmersos dentro del proceso de aprendizaje. Ya igual se maneja esos elementos que están incluidos dentro del proceso de aprendizaje. Entonces hay como dos puntos de partida. Se trata del sistema educativo salvadoreño y de una configuración histórica del sistema educativo salvadoreño.
cuando nosotros hablamos, una cosa es hablar del sistema educativo como tal y hacer un análisis de cómo se encuentra. Ya ustedes plantean una serie de elementos para poder entender qué comprende esa realidad educativa nacional. Pero entonces partimos de eso. Una cosa es el sistema educativo como tal, el sistema educativo salvadoreño, donde nosotros revisamos todos esos elementos que ustedes están planteando, que pueden ser abordados desde enfoques de carácter coyuntural, pero también nosotros podemos ver la configuración histórica del sistema educativo salvadoreño, cómo se viene configurando todo ese sistema educativo salvadoreño. Y ahí en la clase de esta semana está desarrollado, ¿no? ¿Cuál es el significado histórico que ha tenido la educación? ¿A qué responde la educación? Que ustedes también eso ya lo han venido discutiendo en clases. De ahí entonces, ¿qué elementos están presentes en la realidad educativa? Ahí aparecen las dinámicas de los procesos educativos, aparecen las prácticas de los procesos educativos, aparecen los recursos, la fortaleza, las debilidades, los conflictos y las tensiones que tienen los procesos educativos. Si nosotros nos detuviéramos a revisar todos esos elementos, vamos a encontrar, y por ejemplo, dentro de la enseñanza-aprendizaje que plantean los compañeros, nosotros podemos ver todas esas prácticas, las prácticas pedagógicas que se desarrollan alrededor del proceso educativo. Podemos ver todos los recursos, lo sabemos nosotros, y ahí alguien mencionaba el tema de la brecha digital, sigue siendo un problema. La pandemia desnudó todas las falencias del proceso del sistema educativo nacional. Y cuando nosotros hablamos de esa falencia, estamos hablando de que tenemos problemas con la formación de los recursos, tenemos problemas con la formación del personal docente, tenemos problemas con el acceso a las tecnologías. No todo el mundo tiene acceso a las tecnologías, inclusive los estudiantes, y nosotros sabemos muy bien que nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen que viajar a zonas muy altas para poder tomar una señal. Entonces significa que hay una brecha digital muy fuerte que está generando algunas dificultades en los procesos de aprendizaje. Otra cosa es que a nivel del sistema educativo nacional se esté proveyendo a los estudiantes de una computadora, pero muchos estudiantes que están en el sistema universitario no gozan de una computadora. Y nosotros llegamos al punto de tener estudiantes que, como pueden, en su teléfono, desarrollan los trabajos y los envían. Y entonces ahí uno como docente ve todo ese problema que se genera a partir de la brecha digital y el tema de los recursos. Problemas de formación en el área tecnológica, en entornos pedagógicos virtuales. O sea, eso está muy claro, que todo el sistema educativo, todo el personal del sistema educativo tenía falencias en eso. Inclusive a nivel universitario, no todas las universidades. Seguramente universidades como la Gerardo Berrio fueron las que menos dificultades tuvieron porque nos habían formado mucho tiempo atrás, años anteriores, ya habíamos tenido formación en entornos pedagógicos virtuales. Y otras universidades, como la Universidad de Salvador, se vieron, pero muy retrasadas en todos los procesos que han tenido que correr para poder formarse un poquito alrededor de lo que son los entornos pedagógicos. Entonces, eso un poco en términos también de los recursos económicos. Estos recursos también económicos están muy relacionados al tema de los presupuestos para educación. Mucho de los problemas que se vive, por ejemplo, de la violencia del país, tiene que ver con la falta de inversión en el área de educación. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, no tienen acceso a la educación superior? De cada 5 jóvenes que aplican a un examen de no ingreso a la Universidad del Estado, seguramente 3 no lograron ingresar, o 2 no lograron ingresar, pero tampoco tienen condiciones para poder estudiar y pagar estudios en otras universidades del país. Entonces los recursos son muy importantes dentro de toda esa realidad educativa, pero también hay que destacar cuáles son las fortalezas que se tienen dentro del sistema educativo. Bueno, nosotros podemos evaluar, hacer un diagnóstico sobre esa realidad que nosotros tenemos.
Y ahí entonces se ve el tipo de fortalezas que se tienen, en términos también sobre si el personal ha ido avanzando, en qué nos hemos formado, en qué no nos hemos formado, cuáles son los recursos que se cuentan, el acceso a tecnología, pero también vemos las debilidades que se tienen, los conflictos, las tensiones. Y cuando nosotros hablamos también de los procesos estos económicos, políticos, las transiciones de un gobierno a otro, entonces eso genera ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que se venía aplicando en los procesos de formación quedan varados porque se comienza a implementar un nuevo programa, un nuevo plan de gobierno, y entonces eso lleva a que se modifique constantemente toda esa situación. Hay tensiones, por supuesto que las tensiones, las contradicciones son parte fundamental de la sociedad. Entonces es importante destacar que un sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y componentes que permiten la educación a la población. O sea, si nosotros ya nos vamos a tratar de buscar una definición, vamos a encontrar eso, que un sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y componentes. Cuando nosotros hablamos de una estructura compuesta por instituciones, sabemos que el Ministerio de Educación es una totalidad, el sistema educativo es una totalidad, y ese sistema educativo está integrado por instituciones. Ahí están todas las instituciones, ahí está el Ministerio de Educación, ahí están las universidades. Pero también hay componentes que permiten la educación a la población. Y esos componentes tienen que ver con todo el personal que trabaja en los procesos educativos. Tiene que ver con todos los recursos que se asignan a los procesos educativos. Tiene que ver con el acceso a las tecnologías. Esos son los otros componentes. Una parte es toda la estructura, pero también esa estructura tiene ciertos componentes que hay que revisar, todas las políticas educativas. Entonces eso es lo que nosotros debemos de pensar un poco cuando estamos hablando de esa realidad educativa. Esto es lo que encontrábamos por ahí en la presentación, en el guión de esta semana, donde nosotros podemos ver los niveles educativos, ¿no? Desde el nivel parvulario, el nivel básico, el nivel medio, el nivel superior. Y esa es la estructura, un poco se ve la estructura. También ustedes podían ver, ahí está un organigrama de cómo está estructurado el sistema educativo a nivel nacional. Pero ahí tenemos que parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y entonces eso es cuando nosotros estamos haciendo referencia, cuando nosotros estamos haciendo referencia a esa estructura, a ese sistema educativo, cómo está constituido ese sistema educativo. Pero el sistema tiene ciertas características. Entonces, al revisar uno sobre la parte histórica, nosotros vamos a encontrar que hay ciertos escalones dentro de ese sistema educativo. Y esos escalones se acaban de ver mostrados en esta imagen, de cómo está desde el nivel parvulario al primer ciclo, al segundo ciclo, al tercer ciclo, al bachillerato y al nivel superior. Y al encontrar eso, entonces nosotros decimos, ¿de dónde proviene esta realidad? Y ya en Grecia, la Grecia clásica, esa concepción jerárquica de la educación se veía tipo escalera. Y eso también viene a predominar en la edad moderna a partir del desarrollo del sistema capitalista. Y con la época moderna, la visión se mantuvo con avances de peldaños mayores, avances en los peldaños educativos, más conocimiento. En la medida que la gente avanzaba, porque acordémonos que en un principio, ustedes han revisado la historia, no sé si han revisado el tema de la historia de la educación. Y si uno revisa, por ejemplo, el tema de la historia de la educación en El Salvador, uno se va a dar cuenta cuál es el significado que tenía, por ejemplo, antes de todo ese periodo más clásico
¿Cuál es el significado que tenía la educación? Después de todos esos procesos de descubrimiento, conquista y colonización, y cuando se crea a partir del rey cuarto de España, se crean las escuelas de las primeras letras y que hay como una intención, bueno, ¿cuál era la intencionalidad que se tenía para poder enseñar a leer y a escribir a los indígenas? Cuando se va planteando esa idea, solo hay un objetivo muy preciso. No era que los españoles tuvieran la sana intención de que la gente se formara y se desarrollara, sino que acordémonos que la religión significaba un componente muy importante de todo el proceso de descubrimiento y colonización, de sometimiento. En ese proceso de sometimiento, entonces, ¿cómo podía someter a los pueblos originarios? Sometía a los pueblos originarios a partir de la religión y entonces había que adoctrinarlos, enseñándoles a leer y a escribir. Y así es como se van fundando las escuelas de las primeras letras. Es importante muchas veces analizar esa parte histórica. Sé que, por supuesto, tanto la religión como la educación, como le dice Luis, son y han sido un instrumento de dominación bajo la mirada del sistema capitalista. Entonces, toda esa mirada se mantuvo durante la parte de la época moderna y en la revolución industrial, la estructura jerárquica de la educación se afianzó y ahí comenzaron los estados-nación. Acordémonos que durante mucho tiempo era la iglesia la que mantenía el control de la educación. Pero a partir de la revolución industrial, cuando estamos hablando ya a finales de 1700, que se está dando la revolución industrial y ya se ha dado la revolución francesa, un fenómeno económico y un fenómeno político, eso va a sentar los cimientos, va a sentar, por supuesto, el nivel de desarrollo que va a tener el sistema capitalista. Entonces son las bases para que comience a desarrollarse un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma de organización de la producción fundamentada en la desigualdad social. Entonces esa revolución industrial marcó un punto importante en el desarrollo de la educación. Y allí los estados entonces comienzan a intervenir. ¿Por qué? Porque entonces hay que, lo que ocurre es que la educación tiene que responder a esas distintas etapas de desarrollo que viene teniendo el sistema capitalista. En cada etapa ha sido así. Entonces, después de eso, nosotros pasamos por esas etapas. Pasamos por esa etapa, la educación se fue desarrollando, pasamos a los niveles, a los escalones, porque en la medida que la gente también asimilaba conocimientos, y esa escuela de las primeras letras, bueno, los primeros profesores vinieron de otros países del mundo, de Holanda, que también hay profesores que la generación del 28, que hay una serie de profesores que salen a formarse fuera del país, que ahí está Francisco Gavidia, que ahí está Maferrer, en esa generación, y que le aportan mucho al avance de los procesos educativos, pero que en adelante la educación va a comenzar a jugar ese papel. Entonces la revolución industrial, por supuesto, todo eso impactó el desarrollo, aunque nosotros nos fuimos incorporando tardíamente a todo ese desarrollo que tenía el sistema capitalista. Pero la educación fue jugando ese papel también a nivel de la historia salvadoreña. Si no veamos, y más adelante lo va a plantear, el tema del proceso de industrialización que tiene El Salvador. A finales de 1800, El Salvador se está incorporando al sistema capitalista mundial, con los procesos de acumulación originaria de capital. Se está insertando. Y allí, en todos esos procesos de acumulación originaria, comienzan todos los procesos de expropiación de las tierras comunales, de las tierras eidales, de la expropiación de las tierras de los campesinos. Todo eso lo provocaba la revolución, después de la revolución industrial. Y estos países tenían que insertarse a ese sistema capitalista. Y la educación entonces tenía que responder a ese sistema capitalista, convertir al hombre en un instrumento del proceso productivo. Porque había que enseñarle a leer y a escribir para que aprendiera los procesos productivos.
Y eso fue así, por eso el capitalismo se vino desarrollando de la cooperación simple, la manufactura, la revolución industrial. Después llegó el imperialismo y ahora vivimos la etapa de la globalización, donde la educación igual sigue jugando ese papel con respecto a ser un instrumento del sistema. En El Salvador, aquí se deja ver esa parte, en El Salvador la presencia del Estado-Nación está presente con mayor fuerza a mitad del siglo XX, con la participación de la oligarquía y las dictaduras militares. Adelante, don Atila. Bien interesante lo que está mencionando el licenciado, y realmente ahora en la actualidad no sería un error pensar que esta forma de actuar del sistema ha cambiado, porque de alguna forma la educación sigue siendo un instrumento político del sistema capitalista, y se prepara a la generación en educación para servir a las grandes empresas, para dar la mano de obra, y no se está pensando con una educación que tenga más pensamiento crítico, que tenga iniciativas emprendedoras, sino tal y cual la historia misma lo ha venido planteando. Es correcto, don Atila. Y en eso, por eso en esta parte donde se plantea que El Salvador, la presencia de ese Estado, en primer lugar, tuvo como mayor presencia a mitad del siglo XX, con la participación de la oligarquía y las dictaduras militares. Si nosotros recorremos la historia de El Salvador, nosotros sabemos que después de ese periodo de la independencia de 1821, tuvimos como un rápido proceso de integración centroamericana, pero que ese proceso de integración fue un caos, fue todo un conflicto entre liberales y conservadores, y al final nunca se llegó a una verdadera integración centroamericana, porque siempre se ponían en intereses, se ponían en juego los intereses de las oligarquías terratenientes centroamericanas. Y allí es donde la historia a nosotros nos juega un mal papel en términos de que países como Costa Rica y Nicaragua se ausentaron de todos los conflictos que vivían estos tres países. Por eso la historia nos hace que tengamos como características de subdesarrollo y de atraso en relación a los otros países de la región centroamericana, principalmente con Costa Rica. Pero en El Salvador fue así. Pero a partir, después que comenzó todo el proceso de acumulación originaria, si ustedes recuerdan, todo el tema después de la dinastía Meléndez Quiñones. Pero hay todo un caudillismo. Nosotros vivimos después de ese periodo de la federación y ya la conformación del Estado salvadoreño. A partir de 1851, cuando se emite la primera constitución de la República de El Salvador y comienza la vida republicana de El Salvador, después de 1851, entonces ahí comienza toda una etapa de caudillismo en El Salvador. Son los caudillos los que se vienen disputando el poder, los regaladueñas, hasta llegar a culminar con la dinastía Meléndez Quiñones, que duró 17 años en el poder, que anda como de 1913 hasta 1927. Y de allí el país comienza a partir de los años 30 a vivir el periodo de las dictaduras militares. Y ese periodo de las dictaduras militares va a durar de esos años 30 hasta el que se firman los acuerdos de paz. Casi 60 años de dictaduras militares. Entonces El Salvador vive con mayor fuerza a mitad de ese siglo XX, por eso habla de mitad del siglo XX, que estamos hablando después de los años 30, donde está la oligarquía y las dictaduras militares. Y el modelo educativo históricamente ha respondido al modelo económico. Por ejemplo, cuando se hablaba del modelo agroexportador, del modelo de sustitución de importaciones, del modelo neoliberal, la educación ha respondido. Cuando se hablaba de ese modelo agroexportador, ¿para qué se requería de educar al individuo? Bueno,
decíamos, habían todos los procesos productivos. El modelo agroexportador estaba fundamentado en la exportación de productos importantes. Hubo un tiempo histórico antes que el añil significó el producto de exportación más fuerte, pero después surgieron el algodón, el café, se convirtió en un elemento muy importante. Y todo ese desarrollo que iba teniendo el capitalista le obligaba también a educar al trabajador. Ese modelo de sustitución de importaciones a mitad del siglo XX, a mitad del siglo XX, estamos diciendo que después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial de 1948, se comienza a vender para América Latina que los países pueden salir del atraso, que los países pueden salir del subdesarrollo. Entonces los Estados Unidos habían quedado muy fuertes, entonces comienzan a vender esa idea y comienzan a desembolsar plata para estos países. Y entonces estos países corrieron a endeudarse. ¿Y cuál era la idea del modelo de sustitución de importaciones? Que estos países comenzaran a producir todo lo que importaban. Entonces viene y se genera, ¿no? Todo ese modelo. ¿Y para qué? Entonces ahí estamos hablando, que yo creo que se habla de la reforma educativa de los años 50, que es una reforma que busca formar al individuo en las áreas básicas. Lo más importante no era las áreas humanistas, no era importante de que el hombre pensara, sino que había que ilustrarlo y había que meterle los conceptos nada más en la cabeza al ser humano. Entonces había que adaptarlo, había que formarlo para ese modelo de industrialización, porque estábamos muy atrasados. Entonces la reforma educativa iba orientado a que se respondiera a eso. Y es así donde ese modelo, porque estamos hablando, si ustedes recuerdan, o no han leído la historia, San Miguel, por ejemplo, para los años 50 ese modelo, impactó la región oriental, porque tuvimos una cantidad de fábricas para esos años. Estaba el mejoramiento, estaba la fabril de aceite, estaba una cooperativa lechera, estaba la cooperativa algodonera, había una fábrica de velas, había una fábrica de curtir cuero. Había una cantidad de fábricas que se instalaron producto de ese modelo de sustitución de importaciones, que también se le llama el modelo de industrialización en El Salvador. Y ese modelo de industrialización fue un fracaso después. Y se regresó después al modelo agroexportador. Se regresó al modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque se pusieron a producir y a producir, pero nunca mejoraron las condiciones de vida de la población y nunca mejoraron los salarios de esa población. Entonces, ¿qué pasa? Se abarrotaron los mercados. Ahí en ese mismo contexto se va creando el tema del mercado común centroamericano. Después hay una desintegración, la guerra de las 100 horas. Pero fue un fracaso el modelo, porque entonces aumentó la oferta, pero no la demanda. Entonces, había demasiada producción y entonces se paró la producción y se vino abajo el modelo y el país quedó muy endeudado. Se regresa al modelo agroexportador y es a partir de la década de finales de 1980, precisamente en el 89, cuando se implementa el modelo neoliberal. ¿Y qué buscas con el modelo neoliberal? Bueno, preparar a la gente para el mercado, preparar a la gente de pensar de que el libre mercado es lo mejor. Y que se le comenzó a meter a la gente que podía ser empresario, que la gente podría hacer esto, que podía hacer lo otro, pero que había que prepararlo para el mercado. Y lo que se dio cuenta y lo que ha ocurrido a través de la historia, que en la medida que han avanzado los modelos económicos, también han ido desplazando la fuerza laboral. Entonces, si ustedes ven todos los modelos y toda la educación,
a través de la historia ha venido respondiendo y hoy en día sigue respondiendo a ese modelo económico, sigue respondiendo a un proceso mundial como es la globalización, como lo dice Juan José. Que la globalización de los procesos comerciales después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a orientar el sistema educativo para crear mano de obra y crear mano de obra barata. Porque eso es lo que creó el modelo. Entonces, la educación había que formarla. Y yo me recuerdo en un congreso de esos que desarrolla ENADE, que es la empresa privada, a ellos no les interesaba apostarle a la educación. Porque comenzaron a generar empleo masivo, donde no se necesitaba también mucho nivel de formación, por ejemplo, la maquila. Y entonces, bajo este modelo neoliberal, hay menos inversión en el área social. Hay una reducción del Estado en sus funciones básicas, sociales. Hay medidas de reajuste estructural, menos inversión, aumento del costo de la vida. Pero la educación es un componente muy fuerte también de ese modelo. ¿Por qué siempre se considera la educación como un componente ideológico? Porque hay una forma de mantener ese nivel ideológico con las masas. Hay una forma de llegar a las masas. Y la educación sigue siendo eso. La educación sigue siendo un instrumento de dominación dentro del sistema capitalista. No sé si ustedes quieren decir algo al respecto. Yo a veces no paro de hablar, pero ustedes deténganme. Yo no sé si te recordás de que cuando Estados Unidos hizo guerra con Vietnam, los gringos jóvenes se opusieron a esa guerra y entablaron un gran lío ahí que, bueno, no había producción. Estados Unidos, o sea, la generación pues se quedó corta y lo que hicieron los gringos fue impulsar que nosotros tuviéramos una reforma educativa que obligaba a los bachilleres a aprender un oficio. No sé si la intención era de que después lo iban a llevar para Estados Unidos para servirles a los señores allá, no sé cuál era la idea, pero cómo influyó en nosotros, en nuestra educación, esa situación que vivió Estados Unidos en esa guerra. En el 63, porque también en la década de los 60 se está desarrollando la guerra del Vietnam, pero también ya se ha desarrollado la revolución cubana en el 59, y a partir de la revolución cubana y el impacto que está teniendo la guerra y la oposición que está teniendo la guerra, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque hay una reacción a nivel mundial. En nuestro país los jóvenes se dejaban crecer el cabello y había toda una oposición a la guerra e incentivaba todos los procesos revolucionarios en el continente. Entonces ahí es donde también los Estados Unidos implementan Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso incluía un componente, dentro del componente educativo, se comenzó a implementar el tema de la alimentación escolar. Y también se implementó la televisión educativa. José Miguel, si tú te recuerdas de esa parte también. Pero esos fueron elementos muy importantes, pero que tenía el plan de la Alianza Alianza para el Progreso, tenía un componente principalmente ideológico. Y ese componente ideológico llevaba consigo jugar un papel estratégico para contrarrestar todo lo que ya se venía generando a partir de todo ese proceso de la guerra del Vietnam y la revolución cubana. Pero no tuvo efecto, precisamente no tuvo efecto porque las realidades hacían que la gente pensara distinto, ¿no? Y eso no impidió que mucho más adelante se generaran procesos revolucionarios en El Salvador y en otros países de la región centroamericana. Entonces, los modelos siempre han respondido, los modelos educativos siempre han respondido históricamente a los modelos económicos. Quiero ver.
también en ese contexto, nosotros podemos abordar la parte de la división pública y privada, lo público y privado. ¿Qué es lo que pasa en todo este contexto cuando nosotros estamos abordando esa parte del sistema educativo? La década de los 80 marca la división del sistema educativo. Se da el surgimiento de colegios católicos. Hasta mediados de los 60 solo existía una universidad pública. En el 65 se fundó la UCA. Se funda también en el 77 surge la Universidad Matías Delgado y surge también a la par la ley de las universidades privadas. Y en el 81 se crearon 7 nuevas universidades, la UTEC, la UGB, la UNIVO, y ya para el 2018 ya existían 23 universidades. ¿Qué es lo que pasa con este contexto? Es decir, la realidad educativa nuestra, porque nosotros es importante que todo este análisis que se hace, que es un análisis sociohistórico, tiene que ver con las condiciones que se van generando en el país y cómo la educación también se va transformando en el país. Hasta mediados de los 60, lo único que existía en el país era una universidad pública que había surgido allá, que por 1840 y años, que había surgido después de ese proceso, la UES. Esa era la única universidad. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el papel que asume la universidad en ese contexto? Porque estamos hablando de la realidad educativa. Ya hablamos de esos modelos agroexportador, el modelo de industrialización, estamos hablando también del modelo neoliberal que impactaron el sistema educativo nacional. Pero también hay fenómenos políticos, sociales y mismo económicos que impactan toda la educación. Para 1980, eso va a marcar la división del sistema educativo, precisamente qué es lo que está viviendo El Salvador, el contexto que vive El Salvador para 1980. Está ya la guerra civil en El Salvador. Y veníamos teniendo una universidad pública, y de ahí la UCA surge en la década de los 60, y lo plantea Luis, de que surge como una universidad de élite, ¿no? Que si bien existían colegios católicos anteriormente, ya existía una cantidad de colegios católicos, pero entonces era necesario como que existiera una universidad como la UCA con carácter católico para que absorbiera a los estudiantes que provenían de esos colegios católicos. Y por supuesto que esos colegios eran colegios de élite. Y por eso ahí se va mezclando la diferencia entre lo público y lo privado, entre lo que venía siendo la universidad. Pero ¿qué es lo que ocurre también para la década de los 80? No solo la universidad pública había sido intervenida tantas veces. La universidad fue intervenida, fue militarizada, fue saqueada. Sus autoridades perseguidas. Y hay cierres durante las dictaduras militares, cierres prolongados de la dictadura a partir de las intervenciones militares. Molina es uno de los que interviene en la universidad. Entonces, todos esos periodos de cierre que tiene la universidad a partir de las incursiones militares llevan a que se abre el espacio para el surgimiento de otras universidades. Entonces hay un contexto político complicado, social del país, una sociedad militarizada con una dictadura militar, con una universidad pública cerrada, perseguida, que tenía que muchas veces trabajar en el exilio. Entonces la UCA
primeramente la UCA también asume un papel de una universidad que representa ciertas élites, pero rápidamente la Universidad UCA también va a tomar posiciones progresistas. Y entonces ahí cambia el carácter educativo de la UCA, porque es una universidad muy comprometida. Y yo lo reconozco igual hoy en día, que es una universidad que hace mucha investigación, que es una universidad que mantiene una opinión permanente, no solo con este gobierno, sino que ha sido así siempre, manteniendo una posición frente a los problemas que vive el país, cosa que la UES dejó de hacer durante los últimos tiempos. Después surgieron otras universidades, va surgiendo la Matías, va surgiendo la UTEC, la UGB, y es bien importante, porque Miguel también en esta parte de la UGB, fíjense que surge en el centro histórico de la ciudad, y alguna vez yo he estado preguntándome siempre por qué yo no he ido a trabajar a otra universidad más que a la UGB. Y ya les voy a decir por qué. Entonces Luis dice, lo que sucede que en ese entonces vinculaban a la universidad con un partido político y la UCA surge como contraposición que se supone está al margen de lo político y se enfoca en lo educativo. Eso que dice Luis es cierto. La universidad, y Miguel también lo señalaba, en esa universidad durante la época de los 70, los 80, por ejemplo, leer el marxismo era algo religioso, ¿va, Miguel? Era religiosamente había que leer el marxismo, cosa que se fue abandonando con el tiempo. Pero era una universidad que sentaba postura frente a las dictaduras militares, por eso era perseguida, por eso era intervenida. Y una cosa era la universidad como institución, pero otra cosa eran los miembros de la universidad. Yo era estudiante y yo hacía lo que yo consideraba conveniente como estudiante. Pero hacía referencia a la parte de la UGB porque surge de una persona muy importante, de una persona que fundó la universidad, el ingeniero Rivas, y surge de una persona que no tiene en ningún momento la intención o la visión de construir una universidad de élite, sino que se constituye en una universidad que alberga a una cantidad de población estudiantil, inclusive de escasos recursos, donde no llega, como en otras universidades del país, donde llega gente de élite. Y a mí siempre me pareció el nivel progresista que tenía el ingeniero. Siempre me pareció. Fue un intelectual muy progresista. Y no sé si me equivoco, pero Miguel ahí está también, que puedo decir algo sobre esa forma. Y la universidad fue creciendo tanto. Y ahora sirve una cantidad de carreras. Bueno, llegamos al 2018, donde ya existen 23 universidades. Ese es como el contexto de las realidades educativas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido? Eso es poquito comparado a todo lo que hay que decir en relación a las realidades educativas. Y ahora vienen las situaciones problemáticas de investigación y problemas de investigación educativa. ¿Qué pasa cuando nosotros ya comenzamos a hablar de situaciones problemáticas de investigación y principalmente enfocadas en la parte educativa? Cuando nosotros estamos revisando esos elementos dentro de la parte educativa, primero nosotros debemos de saber
que una situación problemática es una contradicción un tanto muchas veces difusa entre lo que conocido y lo desconocido. ¿Por qué digo que es una contradicción entre lo conocido y lo desconocido? Porque nosotros tenemos algún nivel de conocimiento de las cosas. Cuando nosotros nos estamos formando, estamos asumiendo procesos, nosotros llegamos a tener cierto nivel de conocimiento. Y entonces a veces nos enfrentamos con esa realidad. La situación problemática es todo eso que está ahí afuera. Y muchas veces nos encontramos entre lo que nosotros conocemos, pero hay cosas que desconocemos. Y allí es donde debemos de generar los procesos de investigación, entre lo que ya conocemos y lo que desconocemos. Y eso que desconocemos, solo llegamos ahí a través de la investigación. Cuando nosotros también tenemos la intención de realizar cambios como posible fuente de desarrollo, hay una situación problemática que necesitamos abordar, que necesitamos generar un cambio en esa situación problemática. Entonces yo tengo una situación problemática en la universidad sobre el problema de la poca producción de textos científicos que tiene la universidad. Dentro de toda la problemática que tiene la universidad, la educación superior. La educación superior tiene una cantidad inmensa de problemas. Pero entonces yo tengo la intención de realizar un cambio como posible fuente de desarrollo. Entonces yo comienzo a trabajar, a ver esa situación problemática y dentro de toda esa situación problemática, que es toda esa realidad, entonces yo encuentro que uno de los problemas que tiene la educación superior es la producción de textos científicos en los profesores. ¿Que necesito cambiar esa realidad? Sí, necesito cambiar esa realidad. ¿Que puedo proponer algo para cambiarla? Sí, también. Entonces, hay una necesidad e importancia de realizar cambios a esa situación problemática que nosotros estamos viendo. Existe una necesidad, claro. Si se supone que cuando yo hablo de la producción de textos y estoy hablando de la educación superior, significa que quienes hemos llegado a ese nivel de la educación superior, tenemos que ser capaces de aportar, de producir conocimiento y hacer cambio. Debemos de saber muy bien cuál es el comportamiento que tiene esa realidad. Y surge aquella pregunta, entonces, ¿cómo elaboro yo una situación problemática? ¿Cómo elaboro una situación problemática? Esa la elaboro primero a partir de la realidad educativa. Ya hemos hablado de eso que llamamos realidad educativa. Y la pregunta que decía es, ¿cómo elaborar una situación problemática? A partir de la realidad educativa, sus insuficiencias en el plano práctico y en el plano teórico. Cuando nosotros hablamos del plano práctico, estamos hablando, por supuesto, de esa realidad empírica, de los procesos, pero también hablamos de insuficiencias en lo teórico, cuando hay necesidad de generar conocimientos para transformar esa realidad. Porque alguien puede pensar que alguien puede estar queriendo ver, a mí me podría interesar, por ejemplo, el plan de estudios de la carrera de sociología, es algo teórico. El plan ahí está escrito. Pero a mí me interesaría entonces modificar ese plan. Entonces yo parto de la realidad educativa de sus insuficiencias en lo práctico y en lo teórico. Entonces yo reviso y veo que el plan de estudio de la carrera de sociología está desfasado.
hay una insuficiencia, ya no se ajusta a los nuevos tiempos. Entonces yo tengo que aportar para mejorar eso desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista práctico, yo necesito transformar los problemas concretos que estoy viendo en la práctica. Probablemente esté pensando en la formación en entornos pedagógicos virtuales. Es algo práctico. También existe la necesidad de conocer los antecedentes y de consultar diversas fuentes. Estoy hablando de cómo elaboro yo una situación problemática. ¿Cómo elaboro una situación problemática? Necesito de conocer los antecedentes. ¿Cuál es el problema que nosotros muchas veces tenemos? Que queremos abordar un tema, pero no queremos leer. La única manera de abordar un tema de investigación es leyendo, de consultar diversas fuentes. Voy, reviso autores. Primero tengo que tener claridad a dónde voy a ir a buscar la información. En la web se encuentra de todo. Y no todo es válido en la investigación científica. Las fuentes tienen que ser fuentes reconocidas, con un soporte institucional, con un soporte de autores reconocidos. Y no puedo remitirme simplemente a recoger información que no tengo la capacidad de definir si esa información realmente es válida. Entonces, frente a esa realidad problemática que yo tengo, me sigo refiriendo a la producción de textos científicos, voy a ir a buscar antecedentes. ¿Qué es un texto? ¿Qué es escritura? ¿Qué es producción científica? ¿Quiénes han escrito sobre eso? ¿Cuántos autores han dicho sobre eso? ¿Qué se ha dicho en otras partes? Entonces vengo, me encuentro autores. Hay unos autores que han escrito sobre la pedagogía del texto. No sé si la han escuchado, la pedagogía del texto. Mugrabi. Y entonces, esos autores, esos autores, entonces también está Faude, Antonio Sánchez, Edivanda Mugrabi, que han escrito mucho sobre pedagogía del texto. Si yo me voy a buscar toda la información referente a la producción de texto, los tipos de texto, cómo se clasifican los textos. Y entonces voy estructurando, a partir de eso, hay una estructura de la situación. Voy estructurando la situación. Hay mayor claridad, hay mayor formalidad y hay una selección de la perspectiva principal. Y cuando nosotros hablamos de una selección de la perspectiva principal, es que tenemos claridad sobre lo que nosotros pretendemos investigar. Mire, profesor, ¿y este tema cree usted que lo puedo abordar? No me diga eso. Vaya a buscar los antecedentes del problema. Ok. Hay una buena pregunta que dice, ¿de cuántos años debe una fuente como máximo para ser válida según su tiempo de antigüedad? A mí me piden que, bueno, se pueden revisar textos independientemente del contexto. Yo puedo revisar a Aristóteles, a Platón, algunos aportes de ellos. Yo revisé a Marx, yo revisé a Engels, pero también me dicen que la mayor cantidad de información que yo debo de tener debe ser de los últimos 5 años.
Por supuesto, no es el caso de ustedes, porque tampoco hay un registro acá para decir de que se está, pero hay que buscar textos muy actualizados también. Hay que buscar la parte porque hay que plantear los antecedentes. Y cuando uno plantea los antecedentes en la base teórica, en el marco teórico, cuando uno plantea los antecedentes, por supuesto que ahí se puede dar uno gusto revisando los antecedentes históricos y citando a los autores que usted ha encontrado. A todos aquellos autores que guardan relación con el tema de investigación. Hay que irlos a buscar. Y también voy a buscar a los actualizados. Y debo llevar una cohesión con la fecha. Debo de partir así, con las fechas, hasta llegar a la actualidad. Por eso nosotros hablamos de cohesión y de coherencia. La coherencia está presente ahí. Coherencia. Hay una coherencia entre los tiempos. Ahora, no sé si tienen preguntas. Estamos hablando de los problemas concretos de la investigación educativa. Ahí hablamos, ahí trata de mencionar, si ustedes han leído el texto se darán cuenta que hace referencia a estas dos cosas. La historia y la estructura del sistema educativo. Una cosa es estudiar la historia del sistema educativo, pero otra cosa es estudiar la estructura del sistema educativo. ¿Cómo entienden esos dos elementos ustedes? La parte de la historia y la parte de la estructura del sistema educativo. ¿Cómo logran diferenciar esos dos elementos? A ver. Este es un tema de investigación. ¿Por qué los estudiantes que reciben clases de manera virtual no hablan? Uno de los problemas del sistema educativo en el tema de la virtualidad. ¿Será que paso lista a ver quiénes están presentes? Agdi. ¿Está presente? Bueno, Donald. Muy bien. ¿Cómo entiende Agdi esa diferencia entre la historia y la estructura? Porque estamos hablando de los problemas concretos de la investigación y ahí hace referencia a los problemas históricos y a los problemas estructurales de la educación. Aunque no se desvinculan ambas cosas. Habría que ver ahí, Ajá. Cuando hablamos de la estructura del sistema educativo, habría que separar lo que es la estructura del personal y habría que también revisar la estructura de la filosofía de la educación a partir de los fines nacionales de la educación y cómo lo llevan a través de todo ese mar de objetivos generales desde el sistema educativo hasta llegar a los objetivos generales de las unidades de las asignaturas. Y luego viene la otra estructura, la estructura de cómo los estudiantes van a recibir el conocimiento, que lo van, tal como lo vimos ahí, desde educación inicial, pasando por parvular y todo, hasta llegar al doctorado, ¿no? Entonces, hay que hablar de estructura del sistema educativo, pero hay que pensar en esos tres elementos. La estructura del sistema educativo de una nación tiene que ver mucho, primero, con los servidores, segundo, con los servidos, los estudiantes, y tercero, la filosofía que amalgama todo el trabajo que se realiza entre ellos dos.
Aquí es bien importante que reconozcamos que la Constitución de la República que nosotros tenemos realmente tiene, digamos, en materia de filosofía de la educación, tiene bastantes puntos positivos, muy buenos, que favorecen precisamente el desarrollo de los estudiantes, sobre todo de su personalidad, pues de forma integral, ¿no? Porque lo dice ahí el primer fin nacional de la educación. El gran problema es que nos perdemos. Los fines existen, pero desgraciadamente las personas que van a trabajar en la educación y los que van a recibir la educación están bien alejados de esa filosofía. Yo he encontrado en la Constitución de la República en materia de educación algunos puntos que tienen que ver mucho con Freire, es decir, de educación emancipadora. Desgraciadamente los que llegaron al poder solamente lo enarbolan como una bandera, pero no la ejecutan en la práctica. Y ahí está que tenemos, digamos, una calidad o un producto educativo muy deficiente. Muchachos que llegan a la universidad y que algunos ni siquiera pueden escribir su nombre. Y pero eso tiene que ver mucho también con que los que dirigen el Estado, los que dirigen el gobierno, así quieren que las cosas sucedan. Así han querido que siempre sucediera para mantenernos a nosotros, digamos, dándonos a tol con el dedo de que somos educados porque tenemos un montón de títulos universitarios, pero realmente en la práctica deja mucho que desear. Por ejemplo, el desinterés por leer. Que hay gente que ni siquiera ha leído a Salarrué, pues, y entonces, ¿dónde está su convicción como salvadoreño? ¿Ya? Por ejemplo, cuando Salarrué habló sobre la matanza del 32, que está precisamente en inicio de los cuentos de Barro, y todas esas cuestiones, nosotros no tenemos convicción de eso, ¿no? El salvadoreño común parece que eso se lo ha pasado por el arco del triunfo, y yo creo de que el docente, la formación del docente es bien importante en ese campo. También podemos mencionar el mínimo vital, donde ya un poco Maferrer cuestionaba, inclusive cuestionaba el sistema el tema del acceso a los bienes que se pueden tener y lo mínimo que necesitaba el ser humano para poder vivir. Ahí lo plantea Maferrer. Y muy bien, ahí se plantea una serie de cosas en las cuales nosotros podemos ir revisando. Y Miguel planteaba varios elementos que pueden ser parte de toda esa problemática que tiene el sistema educativo. Y allí él plantea temas históricos, temas que tienen que ver con la parte de la estructura. Habla de los fines, habla inclusive la normativa del sistema educativo es parte de la estructura de ese sistema. La forma de las instituciones, cómo están organizados, los niveles educativos forman parte de la estructura del sistema educativo. Cómo funciona cada sistema ya es otra cosa. Pero una cosa es la estructura, ¿no? La estructura del sistema educativo. Y otra cosa es la parte histórica. Y en esa parte histórica, sobre si ya que se aborden tramos históricos particulares o la historia global. ¿Cómo queremos abordar la educación? ¿Queremos abordar el tema de las escuelas de las primeras letras? Pues vámonos a buscar la información sobre la escuela de las primeras letras. Queremos abordar sobre cuándo se crean los estados-nación y a partir de ahí se comienza a asumir, o queremos estudiar el tema de la educación en la dictadura militar, o queremos estudiar la educación popular en el contexto del periodo de guerra civil que vivió El Salvador. Esos son los temas históricos, son los estudios históricos. O, por ejemplo, alguien quiere dedicarse a estudiar el tema de
de la educación como un instrumento ideológico para la formación de un nuevo sujeto a partir de la reforma, por ejemplo, del 40. En 1940 hay una reforma educativa, que apareció, creo que es la primera reforma educativa. Ya se había hablado mucho antes de otras, pero que la más completa, que es la reforma de los 40, donde hay un sentido claro, o quiero abordar, por ejemplo, como lo hace Aníbal Ponce desde el punto de vista global, haciendo un recorrido de los modos de producción, identificando el papel de la educación bajo una estructura, porque se combinan los dos conceptos entre la estructura y la parte histórica. Si yo me voy a abordar el tema, cómo era la educación en la comunidad primitiva, cómo era la educación en el esclavismo, cómo se dio la educación en el feudalismo, cómo se da la educación con el desarrollo del sistema capitalista a partir de la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Industrial. ¿O quiero yo, desde ese punto de vista mismo histórico, solo abordar lo que significó el tema de la reforma educativa de los años 40 en El Salvador, que ya es algo muy a nivel nacional? Entonces yo también lo puedo abordar, donde comienzo a desarrollar, a relacionar el desarrollo histórico del país con las políticas educativas, lo cual siempre va a resultar un reto para nosotros si investigamos, si se quiere descubrir la relación de la educación con la formación económica social. Al ser un elemento de la educación fundamental del aparato ideológico del Estado. Entonces, cuando inclusive lo mencionábamos anterior, que los modelos educativos de los países desarrollados han respondido siempre a los intereses o a las demandas de los modelos económicos imperantes a nivel mundial. Y este país, por ejemplo, dependiente económicamente, ha tenido que asumir los lineamientos inclusive de organismos financieros internacionales. Esos elementos son muy importantes para entender esa parte de la historia y la estructura del sistema. Una cosa es abordar los procesos históricos y otra cosa es hablar de la estructura del sistema educativo. Hoy en día nosotros podemos abordar elementos que forman parte de la estructura de ese sistema educativo. Yo quiero abordar el tema de las políticas educativas. Yanis quiere abordar el tema de la normativa que rige la educación superior. Entonces eso es parte de la estructura. O quiere abordar la forma de organización que tienen los niveles educativos en el país. Hay cosas que corresponden directamente a la estructura, ¿no? Los elementos curriculares, la parte didáctica, muchos elementos, los planes, los programas, son parte de una estructura. Y la historia que nos lleva a revisar procesos. ¿Y por qué la necesidad entonces de estudiar la estructura del ámbito educativo? Porque es un ámbito que primero es parte de la realidad social global, segundo porque es un ámbito configurador de esa realidad social y tercero porque es un ámbito interrelacionado con la economía, la cultura, las prácticas sociales y la política. Por eso hay que revisar la estructura de la sociedad. Podemos relacionar la educación con lo económico, podemos relacionar con el modelo económico, podemos relacionar la educación con un plan de gobierno, claro, y ustedes lo han dicho, en cada gobierno se ejecutan políticas educativas, muchas veces no sabemos si llamarle realmente políticas públicas en el tema de la educación, muchas veces lo que se implementa son políticas de gobierno. Y una cosa es hablar inclusive de políticas de Estado, otra cosa es hablar de políticas de gobierno, otra cosa es hablar de políticas públicas. Y de políticas públicas en este país es lo que menos vemos, precisamente se le llama pública, pero las políticas públicas deben surgir desde abajo, con el nivel de participación de la población. ¿Qué tanta participación tienen los maestros en diseñar una política? ¿Será? Entonces, son cosas que uno debe ponerse a pensar. Entonces, es importante estudiar el ámbito de la estructura, primero para ver la cuestión global, después también para ver cómo el segundo, porque es un ámbito configurado de esa realidad social, dentro del contexto de lo social,
Y tercero, porque se relaciona con otros elementos como lo económico, lo político y lo cultural. Y de ahí hablamos de problemas concretos de la inversión educativa. Así pues, la estructura del sistema educativo debe ser examinada con el mayor rigor hacia adentro, elementos constituyentes interrelacionados entre los elementos, funcionamiento, prisiones internas, para los cuales son claves como punto de partida los diagnósticos. Los diagnósticos son muy importantes. Nosotros hablamos que antes de hacer una investigación es importante hacer un prediagnóstico. Es importante hacer un prediagnóstico. Por ejemplo, si yo voy a encontrar, si yo quiero hacer un estudio sobre la violencia de género en el contexto universitario, primero tengo que hacer un prediagnóstico. ¿Realmente existe la violencia de género en el contexto universitario? ¿Hay prácticas que se fomentan dentro de la universidad? Seguramente sí. Entonces yo comienzo a preguntar, comienzo a hablar con las mujeres, comienzo a preguntar si consideran que aquí en esta institución puede haber violencia de género, y consideran que en términos económicos, en términos de participación, en términos de puestos, ¿cuál es sigue siendo, será que siguen los hombres ocupando los puestos más importantes dentro de la universidad? Hay que hacer un prediagnóstico. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué estudios se han hecho acerca de la violencia de género precisamente en el contexto universitario? Y me voy a buscar información y entonces encuentro información y ya. Entonces es importante, dice, la estructura del sistema educativo debe ser examinada con el mayor rigor hacia adentro, interrelacionado con otros elementos, ya lo hemos dicho, la realidad dentro del sistema, usted no está aislado, la educación no se puede aislar de lo económico, no se puede aislar de lo político, no se puede aislar de lo social, pero usted va a hablar de un problema de la educación. Ellos están interrelacionados, pero no va a terminar hablando de las condiciones de vida de los estudiantes, de cuánto ganan, porque el problema no es no desviarse del problema origen que usted está seleccionando para hacer su estudio. Entonces hay que pensar muy bien cuáles son los problemas concretos que se abordan desde la investigación educativa. Funcionamiento, fricciones internas, en el cual los diagnósticos son muy importantes. Nos ayudan mucho a comenzar un proceso de investigación. De lo macro a lo micro, estamos hablando de una situación Rudy, fíjate que no te escuchamos bien. Sentimos como que tu voz se aleja y de repente regresa y se vuelve a alejar y nos perdemos un poco. Bien. Siempre pasa, ya quizás la computadora se cansa de escucharme. Muy bien. Quiero ver, voy a poner esto. ¿Ahora? ¿Será que escuchamos mejor? Sí, se oye mejor. Bueno, me puse los audífonos, generalmente no me gusta. Estamos hablando de lo macro a lo micro. Una situación problemática que va de lo macro a lo micro es relativa a los recursos financieros económicos que se juegan en el sistema educativo en todos sus niveles y componentes. Una cosa es hablar de lo macro y otra cosa es hablar de lo micro, infraestructura, tecnología, salario, costos de capacitación docente, hasta los gastos familiares. Lo macro, estamos hablando de todo el sistema educativo. Y en ese sistema educativo está relacionado a toda la estructura del sistema. Toda la estructura del sistema. Y lo micro, estamos haciendo referencia a elementos muy puntuales. ¿Alguien quiere referirse? ¿Usted se quiere referir a problemas de infraestructura? ¿Usted se quiere referir a problemas de tecnología?
si quieren referir a problemas de salario, de lo general a lo específico, por supuesto, Evelyn, estamos hablando de lo general a lo específico, de lo macro a lo micro. Y entonces ahí nosotros vamos como delimitando la realidad. Vamos llegando de eso general a lo muy particular, donde nosotros pretendemos desarrollar nuestro objeto de estudio. Dentro de esos problemas concretos de la investigación educativa, otro amplio campo para la investigación educativa lo representa el entramado de relaciones, interacciones sociales que se establece en el sistema educativo. Estas interacciones, relaciones van desde los micros, cada escuela o cada centro educativo, hacia lo macro, la totalidad del sistema educativo. También puede darse de que esa relación dialéctica se dé entre lo macro, de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, que pueda ocurrir que se esté haciendo un estudio desde una escuela hacia... Entonces ahí tenemos, dentro de otros problemas de la educación, el tema de las relaciones sociales. Y esas relaciones o las interacciones que se establecen en el sistema educativo, que se pueden dar en una escuela, que se pueden dar en cada centro educativo. Y eso nos puede llevar a hacer un estudio, también decía, desde una escuela hacia algo más local, hacia algo regional, hacia algo nacional. Depende de cómo, desde la investigación, nosotros lo queramos abordar. En estudios de violencia, por ejemplo, ahí se maneja el tema, en estudios de la violencia en la escuela, el análisis de las relaciones, interacciones sociales, ha sido clave para comprender los factores que los decantan hacia un uso desmedido de la fuerza y hacia prácticas abiertamente agresivas. El tema de la violencia es un problema que ha estado muy vinculado a la educación. Es lo que más ha afectado, desde que comenzó el país a vivir una guerra social después de la firma de los acuerdos de paz de 1994, el tema de la violencia, y afectó mucho a la escuela. El tema de la deserción escolar está muy vinculado al tema de la violencia. Entonces son los problemas que nosotros podemos ir abordando. Después se habla de los enfoques metodológicos para el estudio de los problemas educativos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hablar de esos enfoques metodológicos? ¿Cómo podemos abordar desde metodológicamente los estudios? Primero que en El Salvador la investigación educativa se ha realizado no de manera sistemática. Cuando nosotros decimos que no se desarrolla de manera sistemática, es porque no ha habido una estructura para hacer investigación. Si no, veamos inclusive toda la deuda que tienen a nivel superior las universidades con el tema de la investigación y la publicación. Entonces quiere decir que muy poco los profesores hacen investigación. Inclusive, si se da a nivel de la educación superior, los otros niveles puede ser peor. Entonces, en El Salvador no ha sido un proceso sistemático, sino que se investiga cuando hay necesidad de emplear un programa, por ejemplo, o un plan, o cuando hay necesidad de implementar quizás una medida, se comienza a querer investigar. Pero nunca ha existido una información sistemática de los problemas de la educación. Por ejemplo, ahí plantea el tema de la violencia de las maras. A partir de eso, se da un esfuerzo para tratar de investigar el problema de las pandillas. Entonces ahí van surgiendo algunas estrategias pedagógicas de cómo generar la prevención
de la violencia en la escuela. Pero no es un proceso sistemático, no existen muchas veces estructuras organizadas que lleven a cabo una investigación permanente del sistema educativo. Entonces se da un problema, hay que crear un equipo o hay que contratar una consultora para que te haga una investigación. Muchas veces se contrata consultores porque la misma institución no tiene organizado la forma de hacer investigación. Es necesario seguir programas de investigación. Existe una tradición de dar respuestas a los problemas más inmediatos. Tenemos una urgencia, hay que dar respuesta. Y entonces ahí, históricamente ha sido así, se corre a levantar datos y a ofrecer gráficos y tablas para que aparecer en los medios y dar información sobre el estado actual de un problema. Dice Evelyn que se investiga cuando el problema se ha maximizado a tal grado que es difícil de controlar, por supuesto. Solo así se hace investigación. Por eso se ve que no es un proceso sistemático. Y existe una débil institucionalidad investigativa. No existen centros de investigación. Por eso dice que existe una débil institucionalidad. No se crean institutos de investigación. Entonces, si no existe eso, muchas veces ni las universidades cuentan con centros de investigación. Donatilla dice que se va actuando de manera reaccionaria. Se reacciona en el momento y se busca dar respuesta a los problemas. Pero no existe ese proceso sistemático ni una institucionalidad que permita abordar los problemas de la educación. Y entonces algunos enfoques y experiencias de investigación educativa son los estudios de tipo diagnóstico. ¿Cuáles han sido los estudios de tipo diagnóstico? Eso que nosotros estamos planteando. Y los teóricos reflexivos. Hablamos de los estados del arte o marcos teóricos en educación que son elementos para su construcción. Algunos aspectos básicos que hay que tener en cuenta para los estados del arte. Algunos piensan y tratan de ver la diferencia entre un estado del arte y un marco teórico. En estos dos enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa, ustedes saben que el estado del arte es lo que nosotros construimos, la base teórica que construimos en la investigación cualitativa. Pero, por otra parte, dentro de la investigación cuantitativa, lo que tradicionalmente hemos construido es un marco teórico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dentro de esos aspectos básicos, el estado del arte y el marco teórico constituyen la parte medular de la investigación. Cualquiera de los que a usted le toque construir, constituyen la parte medular. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa se da la explicación teórica del problema de investigación, de su tema de investigación. El estado del arte y el marco teórico deben ser específicamente educativos. Si usted está estudiando un problema relativo a la educación, entonces ese problema relativo a la educación tiene que ser contemplado en el marco teórico y en el estado del arte. ¿Cuál es la diferencia entre ese estado del arte y el marco teórico? Que como esa tradición metodológica, por ejemplo, en la parte cuantitativa, se encierran en un marco teórico. Imagínense ustedes la idea que tienen de un marco. Significa que hay cosas
que ya están determinadas para poder ser construidas de ese marco teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una construcción teórica. Principalmente es una fundamentación teórica de tu tema de investigación. Por eso dice que hay que tener claridad sobre el tema de investigación, que hay que identificar el dominio de la literatura especializada, que hay que seleccionar la mejor información, que se debe discriminar la información. No toda información es buena para mi marco teórico. Entonces yo comienzo a construir un marco teórico. Voy retomando autores, voy citando autores, voy explicando bajo una coherencia y una cohesión el problema objeto de estudio. Pero ¿cuál es la diferencia entonces cuando hablamos del estado del arte? Que es más flexible. Porque en el estado del arte usted puede ir presentando inclusive algunos aportes que ya se dieron en otras investigaciones. Y el marco teórico es mucho más cerrado en términos conceptuales, en términos del manejo de la teoría. Y el estado del arte es mucho más flexible. Más adelante podemos sentar un poco más la discusión sobre ambas cosas. Lo que sí se debe tener claro es cuál es su tema de investigación. Si yo voy a estudiar sobre la prevención de la violencia de género en el contexto universitario, sé que tengo que buscar información, tengo la suficiente claridad sobre mi tema y voy a buscar información sobre violencia, género, prevención, que son las categorías, las variables que contiene mi tema de investigación. Hay que identificar el dominio de la literatura especializada. No Rincón del Vago, no Yahoo, sino que tengo que buscar información, literatura especializada, la base de datos. La universidad tiene acceso a la base de datos, sus estudiantes tienen acceso a la base de datos. Y si hay información en esa base de datos, la recupero. Pero también hay otras instituciones, universidades internacionales, nacionales, bibliotecas, sitios web que tienen prestigio. Entonces voy y busco información. Debo seleccionar la mejor información. Y cuando dice debo seleccionar, es que debo leer un montón. Debo leer una cantidad de cosas. Debo revisar la información. Para después, cuando voy estructurando el marco teórico o el estado del arte, ya sé cuál es la información que me va a servir para tal cosa. Y un marco teórico se construye en subtemas. No es un marco teórico de 30 páginas y no va ni un subtema. Algunos le llaman epígrafe. Yo le llamo epígrafe. Entonces mi marco teórico tiene 3, 4 epígrafes, 3 epígrafes, o 2 epígrafes. Y el primer epígrafe que debe tener su marco o su estado del arte son los antecedentes históricos. Antecedentes históricos sobre la violencia. Y entonces comienzo a hablar. Pero como son antecedentes históricos, sé que son antecedentes y voy a buscar información sobre antecedentes. ¿Debo discriminar información? Por supuesto, porque es información que no me va a servir. Comienzo a leer y no me gusta, no me parece, la descarto. Entonces se tiene que discriminar la información. Y aquí espero que ya hayan leído la parte de para esta actividad se organizan los equipos por afinidad y se le asignará a cada uno un foro colaborativo
donde podrán intercambiar información para la realización de la actividad, teniendo presente que es indispensable que cada participante del equipo deje evidencia de su aporte en el foro. Yo, cuando voy evaluando, voy evaluando, voy revisando las indicaciones que tiene la tarea. Después de haber estudiado detenidamente los contenidos de esta unidad, imagínense, después de haber estudiado detenidamente los contenidos de esta unidad, descargue el documento y desarrolle lo que se le pide. Y lo que se pide, es esto acá, que no se ve mucho, pero es el guión. Es el guión que ustedes ya tienen, ahí. Entonces, en esa discusión de esa tarea, lo que les está mandando a pedir es, primero deben reflexionar sobre una situación problemática en la educación nacional. Llame la atención por su importancia. Ojo, que les llame la atención por su importancia. Esta reflexión será recogida por escrito y presentada bajo el encabezado siguiente: situación problemática en la educación salvadoreña. Y ahí debe tener cuál es la situación problemática. De la anterior situación problemática, seleccionará un problema concreto específico. O sea, la situación, yo puedo tener la violencia en El Salvador. Esa es la situación problemática. Y de ahí voy a seleccionar entonces la violencia de género. La violencia de género. De lo anterior, situación problemática, seleccionará un problema concreto específico para investigar, el cual será debidamente documentado, planteado, delimitado y definido. Esta parte se desarrollará bajo el encabezado siguiente: planteamiento del problema. Seguidamente, argumentarán acerca del problema, su importancia e implicaciones reales en la educación. Y por último, agregarán la bibliografía de donde hayan tomado los datos e información sobre el problema de investigación. Y aquí está el formato y dice que hay que utilizar las normas APA. Eso es lo que está contemplado para la actividad de esta semana. Y la mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. Albert Einstein. Lo que nosotros vamos construyendo se va quedando, pero nunca vamos a regresar al tamaño original. Vamos construyendo conocimiento. Y bien, entonces mañana igual, no sé si están de acuerdo, me gustaría que mañana ya se presentaran las propuestas y discutiéramos las propuestas que tiene. Venía para la clase de ahora, pero no ha quedado tiempo y no sé si lo podemos hacer mañana, no sé qué piensan. Bueno, me quedé solo en la clase. Bueno, voy a programar ahí. Los que tengan interés se acercan por ahí, ¿de acuerdo? Bien, pasen buenas noches.